Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo. Bien, bienvenida Mariana a Patio de Letras. Estamos hoy día, domingo 6 de abril 2025. Aquí en Patio de Letras soy Guillermo Maquiavelo y tengo el gusto de conversar con Mariana Llanos, autora de literatura infantil, poetisa o poeta, ¿cómo se dice? Creo que poeta, es lo moderno. Poeta, ¿no? Sí, Sí, poetisa ya muy ya, antigua, sí, ya muy pasó de antigua. moda. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Guille. Sí, te faltó traductora también, Mm. pero sí, estoy bien, estoy excelente, me encanta conversar contigo, y después de tantos años. Buenísimo. Bueno, tú radicas en Oklahoma, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí quería empezar un poco la entrevista, ¿no? Preguntándote así, de una manera general, ¿cómo es vivir en Oklahoma? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has ido adaptando? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, ya Oklahoma ya es mi hogar, ¿no? Siempre digo, ya tengo acá 20, casi 23 años y vine, bueno, grande, ya con casada. Y bueno, acá tuve mis hijos, entonces se volvió el hogar. Me encanta ir a Perú, me encanta regresar a Perú, ver a mi familia y a mis amigos. Los lazos son fuertes siempre, ¿no? Se mantienen. Pero esto ya es mi hogar. Y acá he encontrado justamente el camino a la publicación. Y a veces me da un poco de pena pensar que si me hubiera quedado en Perú, quizás nunca hubiera sido escritora, ¿no? Quizá ese camino lo tuve que encontrar acá porque hay las oportunidades para hacerlo, ¿no? Y a veces es una triste pensar eso, pero es la realidad. Y bueno, igual como inmigrante, tampoco no es que sea tan fácil, ¿no? Porque el inmigrante viene a trabajar y siempre dice, uno viene con la mentalidad de construir lo que se le dice creo que riqueza generacional, el generational wealth, ¿no? La riqueza generacional, uno quiere pues tener una casa, uno quiere tener esto, uno quiere tener el otro, entonces trabajas, trabajas, trabajas. Y cuando uno es artista escritor, artista, todas las cosas estas relacionadas con el arte, es difícil encontrar justamente, darte el permiso de entrar en este tipo de carreras que igual son inciertas, ¿no? Igual son inciertas como en cualquier lado del mundo y también toman am, mucho tiempo de desarrollar. Uno por el tema, creo que como inmigrante, que yo no tengo amigos de colegio o de universidad o del networking, esa red que uno necesita, ¿no? Y te la tienes que crear, pues, te la tienes que crear así desde cero, tienes que hacerte las amistades, tienes que hacerte los contactos, tienes que hacer a quién llamo para ver quién me edita un libro, no conozco a nadie. Entonces tienes que trabajar todas esas cosas desde el comienzo, pero la verdad que yo siempre estoy súper orgullosa porque lo he hecho, ¿no? Lo hago, lo sigo haciendo y lo hice desde que se me metió en la cabeza el bicho de que no, no, yo voy a seguir mi camino, que es el de ser escritora. Buenísimo. Y en ese camino, ¿qué fue, digamos, lo más difícil que tú encontraste de estar en un medio diferente? O sea, porque, como bien comentaste, te sirvió para realmente desarrollar tu carrera, pero definitivamente yo creo que deben haber, eh, has tenido seguramente retos, seguramente, ¿qué fue como que lo más difícil para adaptarse en ese proceso? Bueno, hay diferentes retos, ¿no? En caso, como digo, vivir en otro país ya es un reto, ¿no? No tener tu familia, no tener el apoyo, a dónde dejo a los hijos, igual tengo que escribir mientras que tengo que cambiar el pañal y hacer la comida y irme a trabajar y todas las cosas, ¿no? Que no tienes como, a veces en Perú qué lindo que puedes tener quizá tu mamá que le dejas a los hijos un rato y te puedes dedicar a lo tuyo, ¿no? Ese tipo de retos, pero también yo creo que siempre el reto más grande está dentro de uno mismo, ¿no? Es el bloqueo que uno se pone y los trucos que te juega el cerebro para decirte que tú no puedes hacerlo. Porque yo creo que normalmente es eso. Yo escribo en inglés, por ejemplo, que no es mi primer idioma, Mm. pero siempre acá tengo que escribir en inglés y luego lo reescribo en español. Pero ese era uno de los primeros obstáculos, ¿no? Que la gente sabe que mi primer idioma es el español, y dice, ¿has escrito un libro en inglés? Y te Mm. entra la duda de que tengo el permiso de escribir en inglés, entonces
Pero no es culpa de las otras personas, la gente te pregunta cualquier cosa, tú no puedes controlar lo que te preguntan, lo único que tú puedes controlar es cómo te sientes tú y cómo reaccionas a esas preguntas, ¿no? Y no sentirlo, de repente este no es por donde debo ir, sino sentirlo como, ok, me doy permiso para salir de mi cajita y decir, sí, escribo en inglés, Sí, ¿no? sí, sí. Es increíble que puedo escribir en dos idiomas. Ese tipo de cosas, ¿no? Y también los tenía cuando viví en Perú, porque yo soy escritora desde niña o sea, no publicando, ¿no? Pero escribía desde muy joven y siempre es normalmente el bloqueo mental, ¿no? De que yo nunca quise desarrollar el tema de escribir en Perú porque siempre me comparaba con otras personas, ¿no? Entonces, siempre leer una obra increíble de alguien y decir, pero yo nunca voy a escribir así. Y te toma el tiempo de encontrar tu voz. Cuando tú escribes, cuando tú encuentras tu voz y te das cuenta que tú no tienes que escribir como fulanito de tal, tú tienes que escribir como, bueno, yo como Mariana Llanos. Esa es mi voz. Entonces toma un tiempo, toma madurez y toma un montón de periplos mentales, creo, para llegar a ese punto. ¿Y guardas todavía tus primeros escritos? ¿No? Sí, tú sabes que mi mamá me publicó un libro de poemas, bueno, no un libro, es como un panfleto, un tríptico creo que se llama, con unos 5 o 6 poemas míos cuando tenía 10 años. Y los mandó a imprimir, tenía una ilustración y todo precioso. Y los regalamos a todos mis compañeras de colegio, mis tías, mis tíos. Y eso fue el primer momento en que me sentí importante, ¿no? Sentí que mi nombre podía estar ahí, que la gente le gustaba lo que yo escribía, a pesar que los poemas son horrorosos, pero, ¿no? Que ya los veo ahora y digo, ¡y Dios! Pero, bueno, para una niña de 10 años escribiendo los temas que yo escribía eran bien interesantes. Y eso, y algunas cositas, porque lamentablemente cambiamos de casas y cosas y se perdieron varias cosas mías. Claro, tu mami fue tu primera editora, digamos. Mi mami fue mi primera editora, sí. Y tú sabes que cuando era chiquilla, también, mira, que te digo, 12, 13 años, escribí un artículo. Mi mamá era editora de la revista de La Marina. ¿Mm? Yo no me acuerdo cómo se llama, pero se llamaba en esa época. Tenían una revista de La Marina y mi mamá era la editora. Y escribí un artículo, me acuerdo, para ellos y sobre el krill. Era una entrevista que le hacía a alguien, le decía al krill, ¿Por ¿no? el Y entonces bichito? era un ¿Bichito súper, Krill? era juguetón, no era algo juguetón. Ya. Y me acuerdo que mi mamá me lo editó y me cambió varias cosas, entonces yo me sentí pésima porque yo no sé escribir. Pero ese es el primer, creo que roce con la labor del editor, ¿no? O sea, Claro, el editor claro. te va a cambiar tus cosas y a veces tienes tú que ser fuerte y decir, no, esto es lo que yo quiero decir, o a veces tienes que saber cuándo decir, bueno, tienes razón. Claro, ser abierto en ese proceso, ¿no? Sí, claro, claro, la flexibilidad es importante. Sí, buenísimo. Y digamos, en tu caso, ¿cómo fue tu acercamiento a la literatura infantil, que es todo un mundo, ¿no? O sea, ¿cómo se da o sea, decidiste directamente ir por ese lado o cómo fuiste decantándote hacia ahí? Mira, yo creo que yo siempre he escrito cuentos, desde chica, ¿no? Siempre he escrito cuentos. Y hay una parte de mí que aparte que soy chiquita, pero los que me conocen saben que soy chiquita, aparte creo que nunca crecí, ¿no? Aparte físicamente creo que buena parte mía nunca creció y siempre he tenido ese lado juguetón, ¿no? Del lúdico juguetón y de los personajes jóvenes. Cuando decidí finalmente publicar en Estados Unidos, cuando me decidí a dedicarme a la publicación, fue cuando escribí un libro, bueno, un cuento en el 2011. Creo que ahí fue que lo escribí. Y lo escribí en inglés, fue mi primera cosa que había escrito en inglés, no, nunca. Y me gustó la historia, ¿no? Sabía que, bueno, el trabajo de edición, el inglés estaba pésimo, pero bueno, mientras que la historia esté y la estructura, todo lo demás es pues trabajo de pulir nada más, ¿no? Mm. Y me acuerdo que se lo presenté a una amiga mía, se lo enseñé, yo estaba con muchas dudas, pero me gustaba mucho. Fue cuando como que el bichito me mordió y dije, yo quiero publicar eso porque quiero que mis hijos lo lean y que lo lean bien, ¿no? O sea, no que lo lean en español, que algunas cosas iban, mis hijos hablan los dos idiomas, pero el inglés es más fuerte, ¿no? Y quería, no sé, quería que lo vean y que puedan compartirlo con sus amigos y todo eso. Entonces se lo enseñó una amiga que es americana de acá y ella me dijo, Mariana, yo no sabía que escribías tan bonito.
Y yo, ay, yo tampoco. Y, y me dijo, a mis hijos les encantaría leer esto. Y cuando ella me dijo eso, fue el Mm, momento en que hizo clic para mí. Y claro. dije, ah, es un cuento para niños. O sea, no se me había ocurrido realmente esas categorías de los, o sea, nunca ni siquiera lo había pensado. Mm. Entonces ahí fue que me di cuenta que, ah, yo escribo para niños, ¿no? Y me di cuenta que mi voz, naturalmente, me sale muy joven, muy para niños. Entonces, para mí no es tanto que yo decidí, sino como que se fue decidido por mí, ¿no? Esa es mi voz principal. Y también escribo a veces, escribo poesía también, y que algunas son, y que son para adultos, pero siempre tienen ese, creo que ese tono un poco hasta inocentón, ¿no? Ah, Lo que lúdico. escribo. Sí, 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 es un poco de la inocencia, ¿no? Y creo que eso es lo predominante en mi trabajo, ¿no? Y bueno, escribir para niños me encanta, porque los adultos son de los más aburridos también, o sea, qué sé yo, Somos aburridísimos. aburridazos, Sí, sí. sí, sí. Oye, y entonces el tema de bilingüe, ¿no? Esa decisión también me interesa un poquito indagar ahí, o sea, porque, claro, tú mencionas que escribiste en inglés, ¿no? Ujú. Y luego, ¿por qué hacer digamos, por qué agregar el español? Bueno, uno porque yo soy pues hispana, ¿no? Obviamente, entonces, y es un plus, o sea, definitivamente, a pesar de que todo lo que vemos en las noticias y que todo el mundo se pelea por la gente que habla español y todo eso, igual algo que se añade, es un agregado, ¿no? Hay una comunidad hispana grande donde yo vivo en Oklahoma y donde vayas en cualquier estado hay una población hispana grande. Cuando yo empecé con esto de la publicación, también no había mucho. Yo me acuerdo que yo me iba a la biblioteca, por ejemplo, a sacar libros para mis hijos para leerles en español y no habían poquitísimos, ¿no? Y eran Claro. malas traducciones del Clifford, del perro rojo, ¿no? O sea, de Mickey Mouse. O sea, no habían cosas muy, muy auténticas, no traían. Ahora, hay estados, obviamente, como Los Ángeles, Florida, donde la población latinoamericana es mucho más fuerte, que sí, hay Claro. más, Sí. ¿no? Pero creo que decidí ir por ahí, ¿no? Que mi brand, mi marca sea justamente el ser bilingüe, porque es mi fuerza, ¿no? Creo que es un poco mi fuerza y nada, o sea, eso es lo que me interesaba. Entonces, me permite llegar, ¿no? A un mercado más grande también. Yo empecé con la autopublicación también para eso, yo empecé autopublicando. Entonces me interesaba un poco justamente poder llegar, ser un poquito más broad. Otra cosa es que no me gusta ser encasillada. No, no me gusta ser encasillada, no quiero simplemente ser la escritora peruana que escribe sobre el Perú o que escribe para los latinos nada más. No, yo quiero que mi trabajo llegue, ¿no? O sea, a más personas. Yo no escribo solo para los peruanos, yo no escribo solo para los latinos. Escribo para quien quiera leer una historia. Y obviamente mis temas latinos, peruanos, van a estar ahí porque es parte de mí, pero no es que yo escriba solamente para ese tipo de público, ¿no? Ujú. Claro, siento que te has ido, o sea, profesionalizando, podría ser, o sea, como que has ido adquiriendo conciencia también de que de alguna manera eres una marca, tienes que, ¿no? Tienes todo un marketing ahí y me parece que en Estados Unidos es un buen espacio, un buen mercado como para poner en práctica esto, ¿no? O sea, Sí. ferias, cuéntame un poquito, acabas de venir de una feria, cuéntame un poquito porque estuve revisando tus redes y veo mucha como compañerismo, hermandad, o sea, cuéntame un poquito de eso, me parece bien interesante. Sí, bueno, acabo de regresar del Texas Library Association, que es la Asociación de Bibliotecarias de Texas, que ha sido en Dallas. Y siempre voy, como escritora, voy a este tipo de convenciones. Normalmente, bueno, ahora yo mencioné la autopublicación al comienzo, ahora ya no autopublico, ahora tengo casas editoriales que me apoyan, que publican mis libros. Y son las casas editoriales las que te llevan. A mí como escritora me llevan, ¿no? O sea, me pagan el hotel, me pagan el pasaje, me mantienen mientras que estoy ahí. Pero las ferias de acá, ese tipo de ferias no son como las de Perú, justo que hablábamos de que hay ferias ahí en Perú que la gente va y compra. Estas son ferias orientadas a las bibliotecarias, son para ellas. Entonces todo el piso del centro de convenciones está lleno de casas editoriales con sus autores, con libros, y los libros los regalan. Y los libros los regalan a las bibliotecarias. Entonces, normalmente uno se va con una maleta extra para venirse cargada, sobre todo todos somos book people, no todos somos gente de libros, entonces todos emocionados con los libros, los autores firmamos y regalamos las copias. ¿Por qué? Porque
las bibliotecarias acá, que son tan fuertes, son las que no solamente abren el mercado para las escuelas, también para las bibliotecas públicas, y con sus reviews, sus reseñas, abren el mercado justamente para la gente, para la gente común y corriente, ¿no? Que no están, que no tienen hijos pequeños o lo que sea. Claro. Entonces son uno de los mercados, ellos son los mercados más fuertes y las casas editoriales se encargan de que ellas conozcan tu trabajo. Ellos tienen que saber, ok, yo tengo esta autora que ha hecho esto y quiero que lo conozcan. Entonces creo que ese es el chiste atrás de regalar libros, porque yo al comienzo también pensaba, ¿y qué ganamos regalando los libros? No entiendo. Claro. No, pero hay Pero esa es la hay un canal de estrategia. difusión, claro, claro. Claro, claro. También No, he ido al American Library Association, que es la asociación de bibliotecarios de todo el país, ¿no? Y también gigante, o sea, la gente emocionadísima. Yo le digo the happiest place on earth, para nosotros la gente de libros, el sitio más feliz del mundo, como es el eslogan de Disneyland, pero para nosotros son justamente las convenciones, porque te vas llena de libros. Y segundo, que conoces a tus escritores favoritos, ¿no? claro. Entonces, bueno, algunos son mis amigos ya, o que somos amigos online y que nunca nos hemos visto en persona, pero vernos ahí es, ¡ay, qué lindo! Entonces nos reencontramos, conversamos, de gente que piensa como tú, que enfrenta los mismos retos que tú. Pero lo que me encantó fue que conocí a David Shannon, que es el creador de uno de mis libros favoritos que les leí a mis hijos cuando eran pequeños, que se llama No, David, ¿no? Él es ilustrador y escritor. Y los Ujú. libros son súper simples, pero a mí siempre me han encantado. Entonces lo conocí, él estaba firmando y me dio su libro y yo casi lloro. No, yo, yo- cuando recién llegué, agarraba estos libros y con mi hijo los Más leíamos. fanática, claro. Sí, la más fanática, completamente. Nos volvemos todos o sea, todos somos fanáticos uno de los otros, ¿no? Y de ahí es lindo que los escritores vengan a ti también y digan, ay, Marijane, he leído tu libro y me encantó. Y todo ese intercambio es muy bonito, es muy bonito. Te deja el corazón bien alegre y pensando que eso es lo que tengo que hacer. Y segundo, que al conocer a las bibliotecarias y a las maestras, estás, o sea, nosotros decimos, los libros son puertas y ventanas para los niños, ¿no? Para que vean otras realidades, para que conozcan otra gente o para que se vean a sí mismos, si es un espejo. Pero las bibliotecarias son las que les acercan esos objetos a los niños. Ellas son las que les dan el espejo, ellas son las que les dan la puerta, ellas son las que le dan la ventana, Mm. ¿no? Entonces, para nosotros es importantísimo construir esa relación con ellas. Así es. Y mira, qué interesante lo que mencionas porque todo este concepto de ser mediador de la lectura, ¿no? Es muy importante el papel de gente como las bibliotecarias, los bibliotecarios que acercan, ¿no? directamente el libro a los niños, ¿no? Pero también en tu caso, por ejemplo, yo he visto que tú participas mucho en lecturas en colegios y haces prácticamente también toda una, como, con una performance, ¿no? Le agregas eso. He visto también que, por ejemplo, a partir de unos personajes tuyos de un libro, propones para que se hagan máscaras con elementos reciclables. Entonces, cuéntame un poquito todo eso que yo veo que es como un trabajo que va más allá del autor de un libro, de la autora de un libro. Esto es tuyo? ¿Esto es una estrategia? ¿Es algo que te nace? Cuéntame un poquito. Mira, yo siempre pienso que yo en mi vida pasada he sido un payaso, porque me encanta todo, donde voy llevo el circo conmigo. Me encanta llevar mis libros y promover la lectura. Me parece divertido. Y justamente el tema de mis presentaciones es que los libros son divertidos, que leer es divertido, que no es un castigo. Ándate a tu cuarto y lee. O sea, no, eso no, pues, ¿no? Entonces, Claro. tienes que promover justamente una relación saludable, ¿no? Con los libros desde la infancia, porque es un hábito que se construye. Disculpa, el perrito está acá dándonos. Ah, no, no te preocupes, tranquila. Bueno, y pienso que al hacer justamente mis programas que tengo, yo tengo varios programas desarrollados y vengo haciendo visitas desde hace años, online y también en persona, desde el 2013 por lo menos, Ya, hago visitas a los colegios. Y bueno, tengo el español también, ¿no? Entonces justamente los promuevo como bilingües. Es una claro. cosa que acerca mis libros a los niños, me acerca a mí a los niños y así yo también puedo ver qué es
como que medir el mercado, medir la audiencia, ¿no? Ujú. Pero, bueno, te iba a decir algo, pero me acabo de olvidar porque el perro está chillando. Voy a tener que cortar esta parte, creo. Ya, Disculpa no un te ratito. preocupes, vamos a Sí, parar un ratito para que se sí, sienta el perrito. sí. Ya, retomamos luego el incidente del perrito. Chévere, chévere. Sí. Bueno, sí, te hablaba de las visitas que hago a las escuelas, ¿no? Es parte importante de mi marca, ¿no? Ujú. De lo que yo hago, de lo que ofrezco. Aparte, me gusta, es algo que me gusta hacer, no me cuesta. Y creo que se nota, y por eso es que hago tantas visitas, porque lo disfruto muchísimo. Creo, hago canciones con cada uno de mis libros, me encanta escribir canciones y hacerlas con los niños, crear estas actividades manuales para hacer con ellos, Mm. basados obviamente en los personajes de mis libros. Claro. Entonces siempre hay más que ofrecer, no solamente que me voy a sentar y les voy a leer el libro y digo, ok, ¿qué más, no? Se trata porque el ser un lector es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida también. O sea, hay gente que es lectora y bueno, y entonces eso es un poquito el concepto atrás de eso, ¿no? Que leer es divertido, es un estilo de vida, es un hábito que se crea. Hago visitas a las escuelas, que por ejemplo esta semana me voy a una escuela y voy a hacer como 4 visitas a los chiquillos y de ahí vamos a comer lunch juntos, todo eso, pero también hago unas visitas que son en las tardes, que son para familias, para los padres con los niños. Son un Ujú. poquito diferentes, igual leo y todo, pero van más dirigidas a los padres para que ellos mismos saquen ideas de cómo enganchar a sus hijos con la lectura. Y yo siempre les doy ahí con palo a los papás un poquito, ¿no? Un suavecito, pero les doy, siempre les digo, ¿cómo pretendes que tu hijo lea si tú no modelas la lectura? O sea, es como cualquier cosa que nosotros hagamos, nosotros somos los modelos para nuestros hijos, ¿no? Y Claro. nadie dice que tienes que leer una enciclopedia. O sea, Mm. lee algo que te guste, lee algo que sea familiar para ti. Y simplemente el demostrarles que hay valor en leer hace la diferencia. Entonces, Cierto. ese es un poco el objetivo atrás de todas mis visitas y todas las cosas extras que hago, además de ser de escribir, ¿no? Me encanta el performance, me encanta, yo estudié teatro en Perú y entonces es algo Claro, en que trato cuatro de combinar. tablas. Sí, estudié en Cuatro Tablas, estuve en Nada el TUC también un menos. tiempo hasta que me votaron. Del TUC me votaron por tardona. Esos más malos, bueno, no, ese va a ser otro programa, pero Ya, sí. pero sí, entonces siempre eso también lo tengo ahí, ¿no? Que creo que el haber estudiado teatro me dio Mm. una base justamente para todo lo que hago, ¿no? Claro, una herramienta que me parece que va perfecto con el público, ¿no? El público infantil, con los niños, ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo es cómo es el niño al que tú te diriges? O sea, este, digamos, yo veo que es o sea, un niño actualmente tiene muchos estímulos, está ahí con los videojuegos, el celular, ¿no? Digamos, muchas marcas tratando de hablarle al oído, de querer ganar su atención, redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo entra un libro ahí, a competir, digamos, en ese aspecto, con el niño, al que tú te diriges, el niño y la niña, ¿no? Bueno, yo lo primero que pienso es que la tecnología no es el enemigo, ¿no? La tecnología no es el enemigo. La tecnología hay que adaptarla a lo que estamos haciendo, ¿no? Obviamente. Entonces, y no lo veo como competencia tampoco. Por ejemplo, si mis libros está publicado en Kindle o lo que sea o en audio o lo que sea, es otra forma de leer. Mm, Simplemente es a través de un device, un aparato, pero es otra forma de leer. Entonces, o sea, claro. no vamos a ir para atrás, pues, no vamos a ir para atrás, hay que pensar que estamos yendo para adelante. Lo que me preocupa más es la inteligencia artificial, eso sí me preocupa muchísimo más. Mm, El tema de matar la creatividad nata del ser humano y dársela a la cosa esta que te genera las ideas, te vuelve un poquito flojo, me parece. Pero bueno, está un poco pronto para alarmarse tanto, ¿no? Pero sí, eso claro. sí, yo como que me da un poquito más de cosa. Pero en el tema de los niños, yo veo que los niños siguen leyendo, los niños leen. Mi hija Mm, tiene 13 años y se come las novelas, ¿no? Y con sus amigas también y hablan de los personajes y todo. Y también va un poco por el tema de lo que yo hago. Yo uso las diferentes redes sociales. Yo estoy en TikTok, estoy en Instagram. Y si bien no
hago pues contenido para niños directamente. A los niños les gusta saber que yo estoy ahí, porque también soy parte de su generación, ¿no? Claro, Y, claro. y varios me comentan, me ponen en mis videos, ay, yo estaba ahí, ese es mi colegio, ¿no? Me dice, no, no, yo no creo contenido exactamente para ellos, ¿no? Pero pongo un poco, siempre cuando visito una escuela, pongo las fotos y todo para que ellos pues vean, ¿no? Ujú. Y justamente por eso que hago las canciones y hago otro tipo de cosas, porque ahora los niños van así, ¿no? Es así, así, Es, así, claro. es mucho más rápido, entonces necesitamos contenido que los mantenga pues, contentos y enganchados, ¿no? Pero al final yo simplemente creo que las formas cambian, las formas de leer van cambiando un poco. Definitivamente la gente ya no lee tan heavy como se leía antes, no quieren contenido mucho más, un poquito más simple, de diferente forma. La gente ya no lee blogs, por ejemplo, casi, ¿no? O sea, hay algunos blogs que sobreviven, pero ya no es como antes, que todo el mundo quería escribir un blog porque la gente te iba a leer. Yo no puedo leer un blog ya, o sea, ya es demasiado. Mírame los bullet points o más. Ok, ¿qué me estás tratando de decir? Ok, tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, si me pasa a mí, imagínate, pues, ¿no? Cómo les pasa a los niños que están aprendiendo ya de esa forma. Pero simplemente hay que adaptarse a la tecnología y no tenerla como el enemigo, si no vamos a estar como mi abuelito que decía que los Beatles eran satánicos, ¿no? Entonces, Claro, yo veo que eres una, digamos, autora multimedia poco por naturaleza, digamos, ¿no? Y te veo bien, bien conectada a los distintos formatos y abierta, ¿no? A los diferentes, las diferentes formas de lectura. Lo que importa es el contenido, ¿no? sí. Ahora, en cuanto al contenido, un poquito hablando de tu proceso creativo, Mariana, cuéntame un poco en qué te inspiras, o sea, por dónde vienen tus ideas. Mira, me inspiro por todos lados, en verdad no hay una sola fuente, ¿no? Y creo que cambia, tengo periodos así a lo Picasso, mis periodos de inspiración, hay cosas que me inspiran más, hay periodos que no puedo escribir nada para niños, mi mente está en Vale. poesía, está mucho más romántica, está en otro lado, ¿no? Y simplemente lo sigo, o sea, no lo combato, no trato de seguirlo. Para mí, mientras que cree, estoy bien. Mientras que siga creando, estoy bien. Y hay veces que no escribo nada y dibujo. Simplemente dibujo. Y eso también hace que mi cerebro esté dándole vueltas y vueltas y vueltas a las ideas. Entonces, para mí siempre, eso es lo más importante. Me gusta mucho escribir con cosas peruanas, ¿no? Siempre hay algo peruano que entra en mis libros, que me parece interesante y sobre todo porque acá no hay tanto y hay un tema que acá todo el mundo piensa, bueno, no todo el mundo, estoy exagerando, pero mucha gente piensa que después de Perú, de México, el sur todo es lo mismo, ¿no? O sea, básicamente somos la misma cosa. Entonces hay ese tema también, un poco de educar, ¿no? A través de esto, de decir, bueno, no, un momentito. O sea, Mm. sí, todos hablamos Diferente, español y claro. todo, pero somos diferentes culturas. Inclusive en el Perú, yo también siempre digo, yo no represento al Perú, o sea, yo no puedo representar al Perú, o sea, sí soy peruana y soy orgullosísima, pero yo soy de Lima, crecí en Chaclacayo, tengo una realidad muy diferente a la que tienen otros peruanos de otras regiones y yo soy súper consciente de eso, ¿no? Entonces siempre trato de respetar también ese tema cuando incluyo temas peruanos como investigación, el tema de tener alguien que pueda leer, que sea de la cultura y que pueda leer y ver de que realmente estoy representando bien. Pero mucho me inspiro de ahí, ¿no? Leo bastante non-fiction, no ficción, Ujú. y saco temas de ahí también, ¿no? De ahí algo qué interesante esto. Entonces es algo que puedo ver por ahí. Y también me gusta escribir fantasía, ¿no? Entonces, en verdad, por todos lados hay algo. Claro, y eres más de lápiz y papel, de computadora. No, ya computadora. Antes era lápiz y papel, tengo un montón de cuadernos con un montón de... Pero cuando escribo lápiz y papel, las cosas se me quedan a la mitad. Mm. Cuando lo tengo en mi computadora, soy más ordenada. Entonces, por eso es que escribo en la computadora ahora.